Buenas tardes, profesor. Voy a explicar acerca del laboratorio uno, en la cual hacemos primero por la teoría, ¿no? Sobre la señal analógica y periódica, ¿no? Que está a partir de su amplitud, ¿no? Que es un valor continuo y su tiempo continuo, ¿no? En el eje X. La cual la señal, ¿no? La señal discreta es, es, es distinta que a la continua porque a pesar de tener un valor continuo, ¿no? En el eje Y, en el eje X es en tiempo discreto, ¿no? Porque está dividido como que por segmentos o por, como dice, periodos, ¿no? Periodos de tau o t también conocido. La fórmula de la frecuencia de muestreo es igual a 1 sobre el periodo de muestreo. Y respecto el espectro de frecuencia, ¿no? El F sub 0, que es el componente de la frecuencia, es igual a 1 sobre el N o TP, que es el tiempo discreto. Porque hay una relación entre la variable continua y el tiempo discreto. Una fórmula porque la variable continua es igual al tiempo discreto por el periodo de muestreo. Otro concepto es el teorema de muestreo, en donde la frecuencia de muestreo debe de ser por lo menos el doble de la frecuencia máxima de la señal. Y en una combinación, ¿no? de señales se verá la frecuencia máxima de una de estas. Es por eso que cuando se grafica, ¿no? en un analizador de espectro, el mayor valor que se puede graficar en es la frecuencia muestreada sobre 2. Y esto es por las razones del teorema de muestreo. En el ejercicio 1 vamos a graficar, ¿no? de la señal que nos da de esa expresión. Nos da el número de muestras de la señal, ¿no? Que es 64. Nos da su periodo que es 1 sobre 128. Entonces la frecuencia sería 128. Y nos da el K, ¿no? Que viene a ser el vector, o sea, un vector que va de 64 muestras. Son muestras el K. Y graficamos, ¿no? Con la expresión y nos sale de esta manera. De ahí, en el ejercicio 2 nos dice calcular y graficar el contenido de la frecuencia. Respecto a esto, ¿no? Tenemos que entender que el K, ¿no? Que es un vector o es un índice de muestra. Y en este también se implica el omega. El omega es un vector que traduce los índices de la FFT a unidades de frecuencia del mundo real. Es decir que en donde aparece del campo discreto, que es el K, para pasar al campo real, se tiene que multiplicar por el omega, el SK. Y así podemos estar ya en el campo físico o Hertz. Es por eso que en el ejercicio 2 nos da ese espectro, ¿no? de frecuencia, que es 10. Ahora, ¿cómo pasamos de ese 10 a ese 20 que incluye en el ejercicio 3? Para ello nos sirve el vector omega, ¿no? Es que para pasar de esa simple magnitud, que es el K, que son muestras, al multiplicarle por un omega, pasamos a la frecuencia en Hertz. Entonces sería 10 por omega. Y ahora, omega, que su valor es igual a la frecuencia de muestreo sobre el número de muestra de la señal. Y tenemos esos valores, que la frecuencia de muestreo es 128 sobre 64, que es igual a 2 Hz. Entonces omega es 2 Hz. Y al multiplicar 10 por 2 nos sale 20 Hz. Es por eso que tenemos en 20 Hz en el ejercicio 3.
El ejercicio 4 es similar al ejercicio 1, pero hoy es con una frecuencia diferente, 19 Hz. Y este pequeño cambio, ¿no? Se observa, no tanto así en la gráfica, ¿no? De la señal, sino en el espectro de la frecuencia. Porque ahora pasando al ejercicio 5, en el espectro de la frecuencia, ocurre que la señal no es periódica dentro del número de muestras que tiene. Y esto es muy distinto, ¿no? Porque en el caso de 20 Hz teníamos exactamente 10 ciclos en las 64 muestras. Y en este caso de 19 Hz solo hay 9.5 ciclos completos. Y esto hace que la FFT interprete que la energía de la señal, ¿no? Se escapa o hay fuga, ¿no? Y a las frecuencias adyacentes. Bien, ahora seguimos con la tarea, que es hallar en el dominio de la frecuencia un pico de 19 Hz. Ahora, en el ejercicio 5 se vio que había una fuga, ¿no? No se podía establecer un pico porque no completaba el ciclo. Entonces, esto nos da la idea de que tenemos que cambiar el número de muestras, ¿no? Para que la señal de 19 Hz complete un número entero de ciclos dentro de la ventana de muestreo. Y hay una relación, ¿no? Para un pico nítido es que la frecuencia de señal es igual a K por el omega, ¿no? O su equivalente, ¿no? Que es la frecuencia de muestreo sobre n. Y entonces despejamos el n. N va a ser igual al K por la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia de la señal. Pero ya tenemos la frecuencia de muestreo y la frecuencia de señal. Entonces es simplemente es modificar el K, ¿no? Probamos con K1, K2 y K hasta buscar un N que debe ser entero. Y eso es obvio que el K debe ser 19 para que se vaya con el 19, ¿no? De Hz. Y de ahí sería que N tiene que ser igual a 128. Entonces, de esta forma hallamos que nuestra señal completa exactamente 19 ciclos en 128 muestras. Y con esto terminamos la explicación. Espero que se haya entendido. Gracias.